Buen día con aquellas personas que se encuentren viendo este vídeo. El día de hoy continuaremos con el capítulo número 20 de Fisiología, donde hablaremos sobre gasto cardíaco, retorno venoso y su regulación. Recuerden suscribirse, activen la campana para que les lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos. Dejen su me gusta en caso que les haya agradado. Uy, la luz. No, eso, ok. Dejen su me gusta en caso que les haya agradado la ponencia y recuerden que en la descripción del vídeo van a encontrar un link que los lleva a mi perfil de Udox, donde van a tener a su disposición las diapositivas que les presento en todos los vídeos. Mi nombre es Fuentes Juárez Christopher Luis, estudiante del 12º ciclo de Medicina Humana en la Universidad César Vallejo. Y sin nada más que añadir, iniciemos con el tema. Entonces, vamos a hablar de todo lo que es el control del gasto cardíaco por el retorno venoso, donde tenemos que mencionar al mecanismo de Frank Starling del corazón. Hablamos de las fuerzas de Frank Starling hace poco, sí, pero también hay una ley de Frank Starling. Pero antes de eso debemos tener conceptos claros, ¿correcto? De qué es gasto cardíaco y de qué es retorno venoso. Por un lado, gasto cardíaco es toda esa cantidad de sangre, todo ese total de volumen de sangre que bombea el corazón hacia la aorta cada minuto. Es decir, la sangre que sale del corazón, como lo vemos acá. Esto es gasto cardíaco. Cada minuto, porque en cada sístole era volumen sistólico. Bien, recuerden cuando hablamos de la ecuación de la presión arterial. Ahora, en hombres jóvenes sanos, el gasto cardíaco en promedio es de 5,6 litros por minuto, mientras que en mujeres es de 4,9 litros por minuto. Pero esto depende de diversos factores, como por ejemplo el ejercicio físico, la edad, muy importante, y el tamaño del organismo. Fíjense acá en esta curva, en esta gráfica, cómo el gasto cardíaco es máximo a la edad de 10 años y a partir de allí va disminuyendo progresivamente con pasar de la edad. Entonces la edad es un factor importantísimo para el valor del gasto cardíaco. Y además, ojo con este dato, el gasto cardíaco es inversamente proporcional a la resistencia vascular periférica, de tal manera que esto busca compensar o controlar o regular la presión arterial. Recuerden que la presión arterial depende del gasto cardíaco y de la resistencia. Por lo tanto, si la resistencia aumenta, la presión arterial aumenta. Entonces, una manera de compensar o de regular la presión arterial es que el gasto cardíaco disminuya y por lo tanto ahí se regula la presión. Y de igual manera, en la forma inversa, o por otro lado, si es que la resistencia baja, el gasto cardíaco aumenta, por lo tanto la presión arterial se regula. Entonces, muy importante comprender esto. Bien, el gasto cardíaco es inversamente proporcional a la resistencia vascular periférica. Bien, por otro lado, el retorno venoso es toda cantidad de flujo sanguíneo que vuelve, no que sale, sino que vuelve desde las venas hacia la aurícula derecha, es decir, al corazón, en un minuto. Entonces, gasto cardíaco, toda la sangre que sale. Retorno venoso, toda la sangre que regresa. ¿Correcto? Muy sencilla la diferencia. Ahora, ¿qué es la ley de Frank Starling del corazón? Ya hablamos de las fuerzas de Frank Starling, pero ¿qué es la ley de Frank Starling en el corazón? ¿Qué nos dice? Si aumenta la cantidad de flujo sanguíneo hacia el corazón, es decir, que la aurícula derecha recibe más volumen de sangre, obviamente se va a producir un estiramiento de las paredes de la máscara cardíaca, de la cámara de la cámara cardíaca. Miren acá, perdón que me confundí. Entonces hay un estiramiento de las paredes de la cámara o de las cámaras cardíacas, haciendo que el músculo cardíaco se contraiga con mayor fuerza, expulsando este exceso de sangre que ha ingresado desde la circulación sistémica. En otras palabras, en unas palabras mucho más cortas, más resumido, a mayor volumen que regresa al corazón, va a producir un mayor estiramiento del corazón. Y a mayor estiramiento del corazón, mayor fuerza de contracción. Por lo tanto, expulsa con más fuerza este volumen
de sangre. De esta manera compensa, y a esto se le llama ley de Frank-Starling. Y además, si recuerdan, cuando hablamos de los reflejos, bien, hablamos de los reflejos en la aurícula derecha, donde estimula a los mecanorreceptores que tiene, o los receptores de baja presión. También se activa otro reflejo, que lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Cuál era ese? El reflejo de Bainbridge. Entonces, cuando el flujo sanguíneo, el volumen de sangre aumenta, por lo tanto llega a mayor cantidad de sangre al corazón, el estiramiento de las paredes genera estos dos efectos. Primero, aumenta la contractilidad por la ley de Frank-Starling, y segundo, aumenta la frecuencia cardíaca a través del reflejo de Bainbridge. Son dos efectos, ¿correcto? Ahora, también debemos saber cuándo consideramos que un corazón es hipereficaz y cuándo es hipoeficaz, como lo vemos acá. Esta línea o esta curva que ven de color verde, quiero que sepan que es la curva de gasto cardíaco normal, que lo veremos más adelante. Por lo tanto, una curva que esté por encima de esta línea, vamos a decir que es un corazón hipereficaz, que puede tener dos tipos de factores. El primer factor es cuando hay una estimulación simpática o hay alguna inhibición parasimpática. Y como ya sabemos, una excitación simpática, una estimulación simpática, ¿qué es lo que conlleva al corazón? Aumento de frecuencia cardíaca y aumento de contractilidad. Y como sabemos, la contractilidad que aumenta, el volumen sistólico. Y si es que aumenta el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, ¿qué aumenta? El gasto cardíaco. Por eso es un corazón hipereficaz, ¿no? Tanto así que puede aumentar el gasto cardíaco hasta 25 litros por minuto, como lo vemos en esta curva de color azul, ¿cierto? Y otro tipo de factor que puede generar un corazón hipereficaz claramente es una hipertrofia cardíaca, que puede ser consecuencia de algún ejercicio intenso. Por otro lado, si la curva está por debajo de la línea normal, que es la verde, vamos a decir que es un corazón hipoeficaz. Y acá hay múltiples causas: una hipertensión grave, alguna inhibición simpática, arritmias, bloqueo coronario, alguna cardiopatía valvular, una cardiopatía congénita, miocarditis, hipoxia cardíaca. Todo esto puede conllevar más bien a lo contrario, a un corazón hipoeficaz. Ahora, miren, vamos a mencionar diversas patologías que elevan o que disminuyen el gasto cardíaco. Por ejemplo, y es lo que pueden ver en esta gráfica, bien, para que vayan guiándose. Por ejemplo, la patología llamada beriberi. ¿En qué es la patología beriberi? Es una enfermedad que se da por una deficiencia de la vitamina tiamina, que es la vitamina B1. Bien, cuando hay una deficiencia de la tiamina, se disminuye el control del flujo sanguíneo tisular local, es decir, la autorregulación que mencionamos hace capítulos anteriores. Y como ya sabemos, la autorregulación que generaba contracción, vasocontracción, ¿correcto? Entonces, si disminuye la autorregulación, por el contrario, ¿qué es lo que genera? Vasodilatación periférica. Y si hay vasodilatación periférica, ¿qué aumenta? El diámetro del vaso sanguíneo. Y si aumenta el diámetro del vaso sanguíneo, ¿qué es lo que disminuía? En la resistencia vascular periférica. Y si disminuye la resistencia vascular periférica, ¿qué aumenta? El gasto cardíaco, porque hemos dicho que el gasto cardíaco es inversamente proporcional a la resistencia vascular periférica. Por ese motivo, beriberi aumenta el gasto cardíaco. Otro ejemplo, en caso de una fístula o un cortocircuito arteriovenoso, esto aumenta el retorno venoso, y ya hemos dicho que el retorno venoso es comparado con la precarga, por lo tanto aumenta la precarga. Y si aumenta la precarga, ¿qué aumentaba? El volumen sistólico. Y si es que aumenta el volumen sistólico, ¿qué aumenta? El gasto cardíaco. Otra patología, en caso de hipertiroidismo. En un hipertiroidismo hay un metabolismo de tejidos aumentado,
por lo que hay utilización de oxígeno y nosotros mencionamos que tanto las vitaminas como principalmente el oxígeno conlleva una vasoconstricción. Por lo tanto, si es que hay utilización de oxígeno, el oxígeno disminuye y esto libera más bien vasodilatadores y el mecanismo sería el mismo. Vasodilatación aumenta el diámetro, quiere decir que disminuye la resistencia. Y si disminuye la resistencia, aumenta el gasto cardíaco. Y también está otra patología, la anemia, porque la anemia genera disminución de la viscosidad de la sangre. Y recuerdan, cuando hablamos de la ecuación de la presión arterial, mencionamos que la resistencia vascular periférica depende de dos factores, ¿cierto? El primer factor era el diámetro del vaso sanguíneo y el segundo factor era la viscosidad de la sangre o el hematocrito. La diferencia entre factores era que la viscosidad es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que si disminuye la viscosidad de la sangre, como sucede en la anemia, disminuye la resistencia vascular periférica. Y por lo tanto, ¿qué es lo que aumenta? El gasto cardíaco. Entonces, si se dan cuenta, es importantísimo conocer la ecuación básica de la presión arterial, ya que de ahí se explica gran mayoría de patologías que afecten ya sea el gasto cardíaco, la resistencia o en general que afecten la presión arterial. Entonces, muy importante lo que hablamos en el capítulo pasado con la ecuación básica de la presión arterial, ¿correcto? Ahora, ¿qué patologías más bien disminuirían el gasto cardíaco? Aquí tenemos dos tipos. Aquellos que generan disminución de la eficacia de la bomba del corazón, es decir, que disminuye la contractilidad. Y si disminuye la contractilidad, ¿qué disminuye? Volumen sistólico y por lo tanto disminuye el gasto cardíaco. Ejemplo de estos, un bloqueo de los vasos sanguíneos coronarios, algún infarto de miocardio, alguna cardiopatía valvular grave, alguna miocarditis, algún taponamiento cardíaco o alteraciones metabólicas cardíacas. Mientras que otro corriente puede ser por disminución del retorno venoso, que sería el mismo mecanismo, ¿cierto? Disminuye el retorno venoso, precarga, disminuye el volumen sistólico y por lo tanto disminuye el gasto cardíaco. ¿Cuáles serían patologías que disminuyan el retorno venoso? Un descenso del volumen de sangre, como sucede en una hemorragia. Alguna dilatación venosa aguda, como una estimulación simpática súbitamente inactiva, como puede suceder en algún traumatismo. Por alguna obstrucción de las grandes venas, por alguna reducción del músculo esquelético que puede ser parte del mismo envejecimiento normal o ciertas patologías o situaciones que lleven a periodos largos de inactividad física, como un paciente en coma, por ejemplo. O en caso de reducción del ritmo metabólico de los tejidos, que sería en caso de un hipotiroidismo, que es lo contrario al hipertiroidismo. Bien. Ahora, hablemos sobre las curvas. Bien, es importante hablar de las curvas de gasto cardíaco y de retorno venoso. Es ciertamente confuso hablar de las curvas, pero vamos a intentar hacerlo lo más sencillo posible. Bien, entonces, esta línea que les estoy señalando aquí, miren acá, esta línea es la misma línea verde que mencionamos acá. ¿Correcto? Es la misma. Bien, y a esto se le conoce como curva normal del gasto cardíaco, ¿correcto? La curva normal del gasto cardíaco, que lo normal es que sea con una presión intrapleural de menos 4 miligramos de mercurio, perdón, milímetros de mercurio. Bien, esta es la curva normal de gasto cardíaco, que sea con una presión de la aurícula derecha de menos 4 y que el gasto cardíaco sea a lo mucho hacia la curva superior de 13. Bien, hacia lo mucho. Ahora bien, existen factores que alteren esta presión y desplacen la curva, como por ejemplo, cambios cíclicos de la presión intrapleural durante una respiración normal, donde simplemente lo va a desplazar más menos 2, como por ejemplo aquí, que desplazó la curva de menos 4 a menos 2 milímetros de mercurio.
O puede ser en una respiración extenuante, que eso ya sería patológico, ¿bien? Que puede desplazarlo en más o menos 50 milímetros de mercurio, que es muchísimo. Otra situación, en caso de una respiración contra una presión negativa, que lo desplaza hacia la izquierda, es decir, hacia acá, ¿cierto? Como por ejemplo, cuando la presión intrapleural cambia a menos 5.5, es decir, lo desplaza hacia la izquierda, hacia una presión más negativa. Por otro lado, si es a una presión más positiva, lo desplaza hacia la derecha, como pasar de menos 4 a menos 2. Pasa a ser más positivo y por lo tanto desplaza hacia la derecha. En caso de una apertura de la caja torácica, como sucede por ejemplo en un neumotórax abierto, bien, en un neumotórax abierto, donde aumenta la presión intrapleural a 0 milímetros de mercurio, desplazando la curva hacia la derecha, ¿correcto? O en caso de un taponamiento cardíaco, como lo vemos aquí. Bien, el taponamiento cardíaco es una acumulación de una gran cantidad de líquido en la cavidad pericárdica, lo que aumenta la presión cardíaca externa y también desplaza hacia la derecha, porque es una presión positiva, ¿correcto? Positiva. Entonces, lo más importante aquí, quiero que entiendan que esta es la curva normal del gasto cardíaco, ¿correcto? Que es a lo mucho una curva que llega hasta 13 de gasto cardíaco y que la presión en la aurícula derecha sea de menos 4, ¿correcto? Eso por ahora. Ahora, la curva de retorno venoso más bien es esta que podemos ver aquí. Bien, la curva de retorno venoso disminuye si se aplica la fuerza retrógrada de la presión auricular en ascenso sobre las venas de la circulación sistémica cuando disminuye la función de la bomba cardíaca y aumenta la presión en la aurícula derecha. En otras palabras, bien, en palabras más sencillas, a mayor presión en la aurícula derecha, como vemos aquí, menor será el retorno venoso. De tal manera que si la presión en la aurícula derecha llega a ser de 7, bien, de 7 milímetros de mercurio, el retorno venoso ya será de 0, ¿correcto? Será de 0. Pero si la presión en la aurícula derecha cae por debajo de 0 milímetros de mercurio, es decir, se hace una presión negativa, el retorno venoso entra en una curva que se llama meseta, donde es totalmente plano, ni siquiera aumenta ni disminuye. ¿Por qué? Porque recuerden que una presión negativa lo que hace es aspirar. De cierta manera tiene tendencia a la aspiración. Y esto junta las paredes venosas, bien junta las paredes venosas, impidiendo que entre el flujo de sangre adicional a las venas periféricas. Por este motivo, con que esté por debajo de 0, bien de 0 milímetros de mercurio, es decir, una presión negativa, da igual qué tan negativa sea esta presión, ya sea menos 20, menos 25, menos 30, da igual, porque ya junta las paredes venosas. Por lo tanto, el retorno venoso no puede aumentar más. Solamente tiene un límite que se le llama meseta, que es este que vemos acá. Bien, entonces recuerden, cuando la presión en la aurícula derecha es de 7, el retorno venoso será de 0. Pero si es una presión negativa, quiere decir que las paredes se juntan. Por lo tanto, el retorno venoso ya no puede aumentar más de 6 aproximadamente, de 5 y algo, ¿no? Como lo vemos aquí en la meseta. ¿Correcto? Ahora, escuchen bien. Si la función de la bomba cardíaca se interrumpe, ¿no? En caso de que deje de bombear el corazón, el flujo sanguíneo también lo hará al menos unos segundos después. Por lo tanto, hace que las presiones en estos dos lugares sean iguales. Y a esto se le llama presión media del llenado circulatorio. Ahora bien, esta presión media del llenado circulatorio será
mayor a mayor volumen de sangre, ¿correcto? Donde lo normal es que a partir de 4 litros de sangre o 4.000 mililitros, bien, la presión aumente, la presión media de llenado circulatorio aumente, ¿correcto? A partir de 4 litros. Ahora bien, una estimulación simpática potente aumenta la presión con menor volumen sanguíneo, como lo vemos acá en la curva verde. Bien, mientras que lo normal es que la presión media de llenado circulatorio aumente a partir de 4.000 mililitros, si hay una estimulación simpática, esta presión media de llenado circulatorio comienza a aumentar a partir de 3.000 mililitros o 3.000 y algo. Por otro lado, una inhibición completa hace que se necesite más volumen sanguíneo que lo normal. Ya no comienza a aumentar la presión media de llenado circulatorio a partir de 4 litros, sino de 4,5, de 4,300, ¿correcto? Bien, entonces lo que quiero que entiendan aquí más que todo es que la presión media de llenado circulatorio aumenta a mayor volumen de sangre. Bien, también hay otro concepto que se llama presión media del llenado sistémico. Bien, sistémico. Esta presión es la de cualquier punto en la que la circulación sistémica, bien, después de que el flujo sanguíneo se haya interrumpido al pinzar los vasos sanguíneos grandes del corazón. Por eso es muy parecido y van a darse cuenta que en la gran mayoría de veces la presión media del llenado circulatorio es la misma que la presión media del llenado sistémico, porque van casi a lo mismo, bien, van casi a lo mismo. Ahora bien, cuanto mayor sea la presión media del llenado sistémico, bien, más va a desplazar la curva de retorno venoso hacia arriba y a la derecha, ¿correcto? Entonces, fíjense en esta curva de acá. Esta es la curva normal de retorno venoso, esta línea roja, que es la misma que está aquí. ¿Correcto? Entonces, la presión media de llenado sistémico es el punto donde el retorno venoso es 0, ¿correcto? ¿Por qué? Porque se ha interrumpido la circulación sistémica en ese punto. Bien, entonces esa es la presión de llenado sistémico, cuando el retorno venoso es 0, ¿correcto? Es 0. Entonces, ¿qué nos dice? Que a mayor presión media de llenado sistémico, habíamos mencionado que lo normal sea 7, pero imagínense que la presión sea 14. Bien, la presión media de llenado sistémico es 14. Miren cómo cambia la curva de retorno venoso. Bien, la desplaza hacia arriba, permitiendo mayor retorno venoso, y además la desplaza hacia la derecha porque hay un aumento de la presión en la aurícula derecha. ¿Correcto? Entonces, a mayor presión media de llenado sistémico, se desplaza la curva de retorno venoso hacia arriba y hacia la derecha, ¿correcto? Por otro lado, cuanto menor sea la presión media de llenado sistémico, miren cómo pasa de 7 a 3,5, desplaza la curva de retorno venoso hacia abajo y hacia la izquierda, ¿correcto? Hacia la izquierda. Para que sea más sencillo de entender, mientras más lleno de sangre esté nuestro sistema circulatorio, más fácil va a ser que esta sangre fluya hacia el corazón. Por eso, si se dan cuenta que a mayor presión, mayor retorno venoso, porque es más sencillo. Mientras que por otro lado, mientras menos lleno de sangre esté nuestro sistema circulatorio, más difícil, más complicado será que la sangre llegue al corazón o fluya al corazón. Por eso es que el retorno venoso disminuye, ¿correcto? Espero que se haya entendido. Ahora, la resistencia al retorno venoso también es otro factor clave de tenerlo en cuenta. Bien, entonces, la resistencia al retorno venoso está principalmente provocado por las venas, cuyo efecto es el siguiente. Por un lado,
El descenso, la disminución de la resistencia al retorno venoso hasta valores que son la mitad de lo normal, ¿no? Dicho sea de paso, lo normal es que sea 1,4, permite que el flujo de sangre aumente hasta el doble. Entonces también es otro factor que puede alterar el retorno venoso, la resistencia. Entonces aquí está cuando hay una resistencia al retorno venoso normal, que es de 1,4. Aquí está la curva, que es la misma de aquí y que también es la misma de acá. ¿Correcto? Entonces, cuando disminuye esta resistencia a la mitad, miren cómo también miren cómo desplaza o aumenta el retorno venoso hasta el doble, porque la resistencia disminuye, ¿correcto? Disminuye. Mientras que el aumento de la resistencia hasta el doble de lo normal, como lo vemos aquí en la línea verde, rota la curva hacia abajo, es decir, disminuye el retorno venoso. Entonces, a menor retorno venoso, perdón, a menor resistencia al retorno venoso, quiere decir que hay mayor retorno venoso. Mientras que a mayor resistencia al retorno venoso, hay un menor retorno venoso. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, cuando se trazan ambas curvas, es decir, la del gasto cardíaco, que es esta de aquí, la línea roja, ya la hemos mencionado antes, ¿bien? Y también se traza esta línea azul, que es la del retorno venoso, ¿bien? La roja es del gasto cardíaco y la azul es la del retorno venoso. Hay un punto, ¿bien? Hay un punto donde ambas se conectan o se intersectan, ¿no? Que es este punto A, que es donde voy a dejar el cursor. Y a esto se le llama punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque a esta altura el retorno venoso es igual al gasto cardíaco y la presión en la aurícula derecha es la misma en el corazón y en la circulación sistémica. Y lo normal es que este punto de equilibrio que vemos aquí sea cuando el gasto cardíaco es de 5, ¿correcto? De 5 litros por minuto y la presión en la aurícula derecha es de 0 milímetros de mercurio. Estos son valores normales, ¿correcto? Normales, cuando el gasto cardíaco es de 5 y cuando la presión en la aurícula derecha es de 0, ¿correcto? Ahí es donde se supone que ambas curvas deben conectarse o cruzarse. Bien, ahora, supongamos que hay un aumento súbito del volumen de sangre en un 20%. Esto lo que provoca es un aumento del gasto cardíaco hasta 2 a 3 veces por encima de lo normal, generando un mayor llenado sistémico, provocando que la presión media del llenado sistémico aumente hasta 16. Porque obviamente si metemos más volumen de sangre, más se va a llenar el sistema circulatorio. Por lo tanto, miren cómo aumenta la presión media del llenado sistémico de 7 hasta 16. Y como ya hemos mencionado, si es que aumenta la presión media del llenado sistémico, ¿cómo va a desplazar la curva del retorno venoso? Lo desplaza hacia la derecha y lo desplaza hacia arriba. Por eso es que vemos esta línea discontinua de acá, generando un nuevo punto de equilibrio, que se supone que es este punto B, pero no está en valores normales. Entonces lo que hace nuestro cuerpo es comenzar con efectos compensadores, como por ejemplo, aumenta la presión capilar. Y si es que aumenta la presión capilar, bien, el líquido comienza a trasudar desde los capilares hacia los tejidos. Es decir, sale mayor líquido hacia los tejidos, hacia el espacio intersticial, bien, intersticial. Por lo tanto, disminuye el llenado sistémico, bien. Y si disminuye el llenado sistémico, vuelve hacia la izquierda y hacia abajo la curva de retorno venoso. Otro efecto compensador, hay una distensión continua de las venas, bien, distensión continua de las venas, aumentando la capacidad de reservorio de sangre, reduciendo el llenado sistémico.
simpático, ¿no? De por sí, las venas son reservorio de sangre. Mientras más se distienden, más capacitancia o más volumen de sangre van a poder almacenar o reservar, ¿cierto? Y el tercer efecto compensador es un incremento autorregulador de la resistencia vascular periférica y por lo tanto aumenta la resistencia al retorno venoso. Y como ya hemos mencionado aquí, bien, como ya hemos mencionado aquí, a mayor resistencia al retorno venoso, disminuye el retorno venoso, ¿cierto? Muy bien. Ahora, miren por último esta curva de acá, que vamos a hablar de los efectos de la estimulación simpática o de la inhibición simpática. Aquí tenemos la curva de retorno venoso, que es la normal, la de color rojo, perdón, la de gasto cardíaco, y esta es la de retorno venoso, ¿cierto? En valores totalmente normales, como ya los hemos mencionado. Bien, ahora, los efectos en la estimulación simpática son los siguientes. Consigue que el corazón funcione como una bomba más potente y aumenta la presión media del llenado sistémico por la contracción de los vasos periféricos, aumentando la resistencia al retorno venoso. Por ese motivo, vemos que cuando hay una estimulación simpática, fíjense cómo en el retorno venoso, por ejemplo, aumenta la presión media de llenado sistémico y por lo tanto lo desplaza hacia la derecha y hacia arriba, ¿correcto? Hacia la derecha y hacia arriba. Esto en una estimulación simpática ya sea moderada o máxima, que miren cómo aumenta la presión media de llenado sistémico hasta 17 y esto aumenta obviamente el retorno venoso, lo desplaza hacia arriba, ¿correcto? Por otro lado, en efectos de la inhibición simpática, como puede ser en una anestesia espinal, lo que provoca es una presión media de llenado sistémico que cae, bien pasa de 7, que es lo normal, a 4, por lo tanto desplaza la curva de retorno venoso hacia la izquierda y hacia abajo, ¿cierto? Y el segundo efecto es que la eficacia del corazón disminuye hasta 80, por eso la curva del gasto cardíaco también disminuye. Bien, son efectos que ocurren en una anestesia espinal o una inhibición simpática. Y bien, eso fue todo con respecto a este capítulo. Recuerden que como referencia utilizo Fisiología Médica de Guyton. Suscríbanse, activen la campana para que les lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos. Dejen su like en caso que les haya agradado la ponencia y recuerden que en la descripción van a encontrar mi perfil de UDOX, donde van a tener a su disposición las diapositivas que les presento. Nos vemos en el siguiente capítulo, número 21, donde hablaremos sobre el flujo sanguíneo muscular, bien, y el gasto cardíaco durante el ejercicio. También hablaremos sobre la circulación coronaria y también en caso de un daño isquémico, bien, un daño isquémico o una cardiopatía isquémica en otro caso. Bien, y pues nada, espero que les haya agradado el video. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por ver.